Últimos liberados, rehenes que día a día, minuto a minuto, son liberados. Es una buena noticia en el medio de un conflicto que va creciendo. Gracias, Gabriel, por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, Agustina, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Cuál es la información que tenés respecto a los últimos liberados y sobre todo si es posible que en las próximas horas haya más liberados, teniendo en cuenta el comunicado que lanzó Hamás en el que dice que estaría dispuesto a continuar con las negociaciones con Israel si es que Israel hace, y esto cito, serios esfuerzos para aumentar el número de prisioneros palestinos liberados, ¿no? Entiendo que lo que plantea Israel es que podría prolongar el alto el fuego. ¿Qué información tenés vos al respecto? Mira, varias cosas importantes. Primero, que se liberaron otra vez otros 13, buena parte de ellos niños. Todavía falta 7 o 8 niños que prometieron liberar, pero incluso entre los liberados hay, por ejemplo, un joven de 26 años. Cosa que llama especialmente la atención, porque supuestamente iban a ser mujeres y niños. De pronto, ¿cómo puede ser que ponen un joven de 26 años? Y eso me trae a colación a una declaración que acaba de hacer el primer ministro de Qatar. Dijeron lo siguiente: no sabemos dónde están aproximadamente 40 rehenes, porque están en casas de privados. El cese de fuego nos va a permitir ubicarlos. Claro. Esto parece a primera vista una manipulación total, pero por otro lado confirmás que al liberar un hombre de 26 años puede ser que la información que estén dando es cierta. Todo esto es una guerra psicológica terrible. A tu pregunta, Agustina, lo que Israel exige dentro del marco del acuerdo es cada 10 nuevos rehenes liberados, un día más de cese de fuego y nada más. Esto podría extender 7 a 10 días más si es que encuentran a todos los rehenes, siendo que la cifra, a propósito de lo que dijiste al principio, Hugo, de cuántos rehenes hay, más o menos se calcula, hoy escuché, 180 rehenes que deben estar vivos todavía en manos de Hamás. Entre ellos, los dos hermanos, ¿no es cierto?, que escucho papá. Los hermanos Hor o el niño Fir, que todavía, también argentino, que todavía no ha sido liberado. Claro. Claro, que había muchas expectativas sobre él, justamente teniendo en cuenta que se iban a liberar bebés y mujeres. Bueno, finalmente no estuvo su nombre entre las listas, ¿no? Ahora, hablábamos sobre el poder de Hamás para entender también esta dimensión y de las repercusiones del conflicto en Medio Oriente, que empieza a tener también otros focos de atención. Pero recién hay una tercera parte de Hamás que fue hackeada por el ejército israelí. ¿Qué decís por la página esa que explica quién es Hamás? ¿A eso te referís? No. Me refiero al poderío de la organización terrorista y al avance del ejército israelí, que ha afectado entre el 25 y el 30% de este grupo con enorme poderío, para explicarle un poco a la gente. Miren, más o menos calculen lo siguiente: unos 24.000 soldados, no todos combatientes directos, más o menos unos 30.000 cohetes y 2.500 millones de dólares por año. No es una organización pequeña. Claro. Según las últimas cifras, Israel abatió a 6.000 soldados de Hamás. A eso me refería. Entonces es una cifra grande, y teniendo en cuenta que las últimas contiendas bélicas, las cifras han sido que cada muerto civil hay un muerto militar. Eso fue las últimas 4. Podemos más o menos calcular las cifras reales y no las cifras que dan Hamás. Entonces, ese dato es muy importante. Desde el punto de vista bélico, hace varios días que ya no lanzan cohetes hacia el interior de Israel. Significa que están guardados adentro de las cuevas intentando escaparse. De todas formas, mantienen un alto nivel de manipulación. Porque fíjense, habían prometido liberar a madres y a hijos juntos, y sin embargo ayer y anteayer liberaron a la madre y al hijo separados, cosa que fue todo un trauma emocional, o pospusieron la liberación 7 horas. Es tremendo. Sí. Ahora, esto, Gabriel, te lo pregunto no solamente como alguien que está en Israel, sino también como un periodista que conoce mucho la realidad de Hamás. Vos nos lo has contado en este programa, has tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los líderes de Hamás, conociendo la realidad de Hamás tan de cerca, tan de adentro. ¿Qué esperás de esta negociación, ¿no? Conociendo cómo funciona Hamás desde adentro y conociendo también a Israel porque vivís allí? ¿Qué puede ocurrir en los próximos días? Mira, más o menos sería el año 2004.
yo entro a Franja de Gaza dentro del canal de televisión en el cual trabajaba y entrevistamos al líder del Hamas, el jeque Ahmed Yassin. No se entendía nada de lo que él decía porque era parapléjico, él entonces entendía muy mal, pero el asistente traducía. Y el asistente me dice una cosa que era increíble. Yo me acerco a él y le digo medio en árabe, le digo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y él me responde, si es bueno para engañar a los judíos, me sirve. Uf. Este hombre que me dijo esto era el asistente del jeque Ahmed Yassin. Su nombre, Ismail Haniyeh. Es el actual líder de Hamas que vive en un hotel de lujo en Qatar. Mira. En otras palabras, se puede mentir y se puede manipular y se puede utilizar los medios extranjeros y favorece nuestra posición dentro del radicalismo islámico. Para poder evitar eso tenés que tener mucha contundencia, mucha fuerza para que no le convenga arriesgarse a esa manipulación. Por eso buena parte de la población en Israel dice, genial, aprovechemos la oportunidad para poder recuperar a nuestros familiares, pero el día que se termina el cese de fuego hay que embestir con tanta contundencia para que el Hamas tenga claro que no vamos a continuar el cese de fuego, sino que vamos a por todas. Claro, eso fue un poco lo que declaró hoy justamente Netanyahu, ¿no? Es decir, él lo que dice es, bueno, puede ser que se extienda el alto al fuego por cada día en relación a la liberación de 10 rehenes. Aún así, lo que dice es, más allá de si esto se lleva a cabo, vamos a ir por todo en lo que es la, digamos, la ofensiva terrestre. Pero mi pregunta es, ¿esto no puede llegar a afectar la negociación con, digamos, con los rehenes, sabiendo jamás justamente de esta dicotomía y no hay como algún tipo de controversia en estas declaraciones de Netanyahu? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que la estrategia militar es presión, 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 presión. Tal presión quizás hasta el punto de lograr algo parecido, escucha bien, a lo que ocurrió en el año 1982. Cuando tanta presión hizo Israel sobre la OLP que dominaba el Líbano, que Yasser Arafat y la OLP tuvieron que subirse a un barco filmados y yéndose para Túnez. Quizás lo que está buscando Israel es ver a los líderes del Hamas subiéndose un barco y exiliándose. Esto lo podés conseguir con presión, presión, presión. Sí. Correcto. Y hablando de presión, ¿cuánto está afectando en Israel a nivel social, pero también a nivel político, las presiones internacionales sobre las decisiones gubernamentales de Benjamín Netanyahu en términos de, lo que la misma ONU también ha denunciado como delitos de guerra, etcétera? Mira, Agustina, la verdad es que la sensación es que Estados Unidos y los países centrales de Europa apoyan lo que está haciendo Israel, de forma clarísima, Correcto. Y te voy a explicar también por qué. Una de las cosas que explica los atentados terroristas en Europa fue el éxito de ISIS. Si ustedes se acuerdan, el asesinato y el degollamiento de extranjeros, Sí, el asesinato y la quema de un cuerpo de un piloto jordano en primer plano, eso psicológicamente envalentonó a los yihadistas. Claro. Y en Europa compraron la marca del éxito, la Coca-Cola yihadista que era ISIS en ese momento. Europa no quiere volver a que jamás logre el mismo efecto, porque de esa misma forma van a haber imitantes en suelo europeo o en Estados Unidos. O sea que los países centrales de Europa apoyan totalmente a Israel. Claro. ¿Quiénes no? Bueno, España, Irlanda, que de por sí ya tienen una actitud claramente anti-israelí. En ese sentido, creo yo que mientras que Israel se asegure el paso de ayuda humanitaria para los palestinos de la Franja de Gaza, va a contar con una red de soporte de estos países principales. Gabriel, clarísimo, la política del terror que puede propagarse, pero bueno, también se puede evitar. Muchas gracias. Por Y esperamos tu que concepto. estés bien allá, donde estás trabajando. Gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Chao, un abrazo, gracias. Nos vamos al móvil ahora, ¿no? Agustina, contanos. Sí.